Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia, por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con froneo humilde. Note por favor, froneo, estamos sustituyendo actitud humilde, un froneo humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. Ese es el nivel de la humildad. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses a los que nos manda el Señor a buscar son los intereses de los demás. Y el versículo 5, que era el sello que yo necesitaba en esta mañana trasladarle: haya pues en vosotros este froneo, esta actitud que hubo también ¿en quién? En nuestro amado Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, el hombre por el cual nosotros, amado hermano, hemos tenido la bendición de alcanzar ese camino de regreso a la casa del Padre. Entonces comprendimos que la primera parte que nosotros debemos de examinar para considerar un genuino discipulado del Señor Jesús son aspectos que van directamente amarrados a la actitud con la cual nosotros nos movemos o nos manifestamos. Es decir, ser discípulo de Jesús no es únicamente decir yo recibí al Señor Jesús y a partir de que soy cristiano soy discípulo de Jesús. O sea, ese anhelo en el corazón es bueno, es positivo, pero ese mismo anhelo debe de ser de alguna manera medido, debe de ser evaluado, porque ese tipo de actitudes deben de producir frutos en nuestra vida que sean evidencia de que el Señor Jesús es el que nos discipula. Vimos a la luz de la palabra cómo a Pedro en más de algún momento de su vida las personas le dicen: tú eres uno de ellos, refiriéndose al Señor Jesús y al séquito con el cual el Señor Jesús se movía. Cuando Pedro está negando al Señor Jesús allá que canta el gallo 3 veces, entonces actitudes que deben de ser evidenciadas en mi vida, las cuales van a hablar de que yo soy discípulo, así como le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos porque caminas, porque hablas como ellos. Entonces hay acciones en nosotros que evidencian el genuino discipulado del Señor Jesús. Como le digo, sencillo es decir yo soy discípulo, pero si mis acciones, si mis actitudes no empatan con las actitudes manifiestas del Señor Jesús, por más que yo diga que soy discípulo, no encajo. ¿Por qué? Porque aquel que es discípulo procura emular las instrucciones y las actitudes y o las acciones de aquel que le está discipulando. No sé si me doy a entender, hermano. Por eso es que a Pedro le dijeron: tú hablas como ellos, tú eres como ellos porque hablas como ellos. Quiere decir que su forma de hablar evidenció el discipulado de Cristo en su vida. Él no tuvo que decir yo soy discípulo, su forma de hablar lo mostró. Y por eso es que hay actitudes a la luz de la Biblia que yo como hijo de Dios debo de examinar, estar viviendo, estar dando la talla, que realmente estoy alcanzando poco a poco, procurando alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces la primera actitud que vimos en el primer servicio, y ahí nos quedamos parqueados por un buen tiempo, amado hermano,
fue la actitud descrita en Génesis capítulo 31 versículo 2. Dice la Biblia: y Jacob observó la actitud de Labán, el froneo. ¿Qué tipo de froneos hay? Y he aquí, ya no era amigable para con él como antes. Esto nos hablaba a nosotros acerca de que una de las actitudes que deben de caracterizar a un verdadero y genuino discípulo de Dios es la actitud amigable. Cuando nosotros examinamos esa palabra amigable, amado hermano, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vimos que la palabra amigable proviene del latín tardío amicabilis. ¿Qué quiere decir amable? Ahora, esa palabra amable también el diccionario la denota como el dicho de una persona afable, porque aquel que manifiesta ser discípulo de Dios no necesita decir que es discípulo de Dios, sino que algo que se va a evidenciar en su vida, que va a denotar que es un genuino discípulo de Dios, es que su carácter es afable. Dice el diccionario: dicho de una persona afable, inclinada a la amistad. La segunda denotación del diccionario es dicho de una cosa amistosa, perteneciente a la amistad. Note por favor. Y la tercera denotación dice que tiene unión o conformidad con algo. Cuando nosotros examinamos esa palabra, déjeme ver por favor, afable, se nos amplía todavía mucho más el contexto del carácter de un genuino discípulo del Señor Jesús. La palabra afable, note según el diccionario, dice que es una persona apacible, cordial en trato, y dice también esto, amado hermano, que es una persona con un humor prudente, una persona sencilla y sincera. Entonces, una de las cosas que yo debo de examinar hoy, porque esto es un autoexamen, examínese cada uno a sí mismo, es si el froneo de Jesús, gracias, está activo en mi vida. ¿Cuántos anhelamos ser discípulos genuinos de Jesús? Una de las características que tú y yo debemos de examinar en esta mañana, de poseer como discípulos de Cristo, es ser hombres y mujeres afables. Es decir, hombres y mujeres, amado hermano, que tengan inclinado de alguna manera su forma de ser a ser personas de trato amable, a ser personas no aireadas, a ser personas no contendientes, no peleoneras, no mal habladas, personas de carácter afable. Esto quiere decir que tú y yo no tendremos que salirle a contar a nadie que somos cristianos, hijos de Dios, sino la manifestación de un froneo, de una actitud afable, amigable, una persona, amado hermano, que no contiende, que no pelea, que no anda empurrada todo el día peleando con quien se encuentra por delante, amado hermano. Una persona, amado hermano, que no es aquella persona que maltrata con palabras soez a las personas que aman. Vimos en el primer servicio que una de las manifestaciones de la actitud afable en un siervo de Dios sacerdote puede ser claramente cernida a través de su esposa, preguntándole cómo es el trato que su esposo tiene en casa hacia él. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, amado hermano, si andamos en la calle peleando con medio mundo. No es el carácter de Jesús. Nosotros no podemos decir somos discípulos de Cristo, hermano, como dijimos en el primer servicio. Si a la primera de cambio, cuando vamos manejando en la calle, se nos atraviesa mal un carro, amado hermano, y en vez de darle una bendición, de nuestros labios salen sapos y culebras, y no precisamente bendiciendo a la persona. Entonces, decir cristiano no es un dicho, no es una frase, no es un eslogan. Ser cristiano implica tener un carácter afable, un carácter amigable, un carácter apacible, perdónenme la expresión, un carácter educado conforme a la talla de Cristo Jesús. Puede ayudar a alguien, ayude, no pregunte. ¿Y qué voy a obtener yo de regreso? No pregunte, siembre.
bendiga, ame, restaure. Si encuentra a alguien con necesidad, tengamos la actitud froneo, que es la actitud de Cristo. Espíritu apacible, espíritu afable. Número 1, mire, avancemos. Esto nos llevó casi una hora en el primer servicio. Segunda actitud que evidencia. Aquí no es, este es discípulo de Jesús, aunque no sea como él, no. Tú eres discípulo porque tú hablas. Es decir, en ti hay evidencias notorias que eres cristiano, hijo de Dios. Cuando llega usted a su trabajo, lo primero que le dice a su jefe en medio como de 500 personas: llámeme a Miguelito. ¿Por qué? Porque dígale que tiene que venir a orar. ¿Y usted cómo sabe? Porque cada vez que entra en mi oficina siempre me da palabra de Dios. O usted entra a la oficina del jefe a contarle todas sus desventuras. No, cada vez que este siervo de Dios se acerca, mire, lo que produce en mí es paz, es tranquilidad. Verdaderamente este es un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque mire, su espíritu emana paz, tranquilidad. Está pasando el Niágara en bicicleta y solo risas es. Está pasando la peor de las situaciones y usted le dice: estás pero bien fregado, ¿verdad vos? No, estoy pasando mi proceso. Bendita misericordia de Dios. Algo me está queriendo enseñar. Usted no empieza a blasfemar en contra de Dios, así como le dijeron los amigos a Job: maldice a tu Dios y muérete, le dijo la Jobita, hermano. Que ingrata, ¿eh? Jeremías 12:1, versión Las Américas. Segunda actitud que se debe de notar. Si eres hijo y eres discípulo de Jesús, el carácter afable debe de ser una de tus características. Si el carácter afable no está en ti, ponle un chequecito, debe de ser formado. Número 2, Jeremías 12:1-3. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? Esa pregunta a veces se la lanza a uno, ¿verdad, hermano? ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia, es decir, con maldad? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Note, qué tremendo. Pero tú me conoces, oh Señor. Tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón contigo, el froneo de tu corazón conmigo. Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Cuál era la actitud del siervo de Dios en ese versículo hacia su Señor? Pregunta: ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Esa era la pregunta. Esa es la pregunta que se está lanzando. Tú los plantas y echan raíces. Es una especie, Saúl, es una especie de queja, mas no lo es. Ahorita le voy a explicar por qué. ¿Por qué prosperan en los caminos los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen y dan fruto. Está hablando con Dios. Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios. Hablar es fácil, decir soy discípulo es fácil, pero lejos de su corazón, lo que denota el froneo. Note, por favor: pero tú me conoces, oh Señor. Empieza a denotar la actitud correcta delante de su Señor. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud, es decir, prueba y pone nuevamente a prueba, comprueba la actitud de mi corazón para contigo. ¿Cuál era la actitud del profeta para con Dios a pesar de las preguntas que estaba lanzando? Que esa es otra de las actitudes que nosotros tenemos que tener delante del Señor.
que caracterizan a un genuino discípulo. Una actitud leal delante de Dios. Fiel y leal. Un discípulo de Jesús evidencia en su forma de vida la fidelidad y la lealtad en todos los aspectos de su vida. Mire, ¿qué quiere decir leal? Esa palabra leal, si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra lealtad significa alguien que guarda algo a través de la fidelidad. ¿Quiere decir que una persona leal es alguien fiel, fidedigno, verídico? Eso quiere decir leal. Cuando usted va al diccionario de la Real Academia, encuentra que la palabra leal quiere decir fidedigno. ¿Qué es fidedigno? De verdad, verdadero, que se puede confiar. Cuando usted le dan una información, lo primero que tú tienes que preguntarte es la fuente de la información. La fuente de la información es fidedigna, es decir, estoy plenamente seguro que la información que estoy recibiendo es 100% real. A eso se compete cuando se habla acerca de fidedigno, algo que puede ser comprobable como verdadero, verídico y fiel en el trato con Dios. Y dice acá, mire, que es verídico y fiel en el desempeño de un oficio o cargo. Dicho de una acción, la lealtad es propio de una acción de una persona fiel. Quiere decir que una persona que es discípula de Jesús no traiciona. Una persona que es discípula genuina de Jesús se puede confiar en ella, porque es verídica, es fiel, no miente, se desempeña al nivel de trato que el Señor Jesús reclama de sus discípulos. Entonces, una persona fiel se debe de manifestar en diferentes aspectos y planos de su vida. Uno no es únicamente fiel con la mujer de su juventud. Uno tiene que aprender a serle fiel muchas veces, amado hermano, a diferentes situaciones en su vida. Por ejemplo, usted tiene que aprender a serle fiel a sus padres. Usted tiene que serle fiel a su esposa. Tiene que serle fiel a sus hijos. Tiene que serle fiel y leal a su esposa, a sus hijos. Tú como oveja y yo como pastor te debo fidelidad y lealtad a ti, tanto como tú como oveja me debes fidelidad y lealtad a mí. Por eso es que a mí a veces cuando entro en la disyuntiva, mire, tu madrecita está en vida aún, ¿verdad, Pedrito? Bendita misericordia de Dios. ¿Cómo ha seguido de salud? Recuperándose, gloria a Dios. Usted tiene a su amado padrecito o a su amada madrecita en vida todavía. Si los tiene, dele gracias a Dios, y si no, pues bendígalos y que estén en la gloria del Rey. Pero tú no te puedes hacer amigo y compadre de un enemigo de tus padres. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú de ver el día de mañana que aquella persona que le fue desleal e infiel a tu padre es amigo de un hijo tuyo? La fidelidad y la lealtad se deben en todos los estratos. Yo no puedo andar de la mano o puedo ser amigo de aquel que ha detractado la lealtad y la fidelidad hacia mi padre. ¿Por qué? Porque yo le debo fidelidad a mi casa paterna. Por eso es que a veces me es difícil ver a muchas personas conviviendo con gente que sabe que le ha sido infiel al pastor, pero siguen de amigo con los infieles que detractaron la vida del pastor.
¿Sabe qué hay ahí? Ahí hay una manifestación de deslealtad. Si yo vengo y un día me acerco con tu amada madrecita y le digo, mira, mija, hiciste mal, ¡pau!, abusivamente, tú podrías ser mi amigo. ¿Por qué? Lastimó a mi madre. ¿Y qué hay de aquellos que han lastimado el corazón de tu pastor y tú todavía sigues de la mano con ellos? La actitud de un discípulo de Jesús es fiel y leal. El pastor ora, el pastor clama, el pastor cubre. ¿Qué? Que tú sigas de amistad con los infieles, con los desleales. Perdóname, la actitud de un verdadero discípulo de Jesús. No estoy hablando de mí, estoy hablando del Cristo de la gloria. Pero la verdadera actitud de un discípulo de Jesús, dice la Biblia, que es leal y fiel. Esa fidelidad y lealtad se le debe al ministro, uno, se le debe a su esposa, se le debe a sus hijos, se le debe a su padre, se le debe a aquellas personas que yo amo y las tengo por importantes en mi vida. Pero después de haberle sonado a tu amada madrecita, renunciamos, reprendemos y echado fuera. ¿Cómo tú vas a andar de amigo conmigo? No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Característica número 2. Sea fiel y sea leal a la mujer de su juventud. Sea fiel y sea leal a sus padres que le dieron alimento y que le vieron crecer. Sea fiel y sea leal al ministro que le ha cubrido por mucho tiempo y que lo que ha procurado sobre su vida es bendecirle. ¿Por qué? Porque la actitud de un genuino hijo de Dios es ser fiel y leal en todos los aspectos de su vida. Tú eres discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos el nivel de lealtad que tú manejas. Porque eres fiel y leal a tu autoridad. Hoy te voy a poner a ti por autoridad, porque yo sé que tú respetas los límites de la autoridad. Está grueso, hermano. Peor todavía. Mire, es que de veras, bueno, en las películas se mira de todo, pero pasa en TNT, pasa en la vida real. La vez pasada, de amigas, la esposa y la amante, hermano, para ver cómo le daban caída al marido. ¿No ha conocido usted casos así? Casos y cosas de la vida real, que con tal de hacerle la vida al cuadritos al hombre, terminan siendo amigas la amante y la esposa. ¿Qué nivel de fidelidad se maneja ahí? Primeramente con la mujer de la juventud. Entonces un hijo de Dios es afable. ¿Cuántos discípulos de Jesús habemos en esta mañana? Hay que practicar la fidelidad y la lealtad en todos los estratos de tu vida. Tú seguramente eres discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque ya te probamos y vimos que somos fieles, que eres fiel en todos los aspectos de tu vida. Le sos fiel a tu mujer, le sos fiel a tus hijos, le sos fiel y leal a tus padres. Hasta al gordo del pastor le sos más fiel que a saber ni a quién. Pues sí, ¿qué voy a hacer? Ese es el carácter de Cristo, ser leal a las personas que amo y no detractarlas. Porque tú tienes que saber que cada vez que detractas la fidelidad y la lealtad de aquella persona que amas, estás dañando su corazón, entiéndase, incluido el pastor. Por eso a mí me dio, le ponen post a las cosas que saben que es de gente que algún día lastimó el corazón de tu pastor, lastimó el corazón de tu madre, lastimó el corazón de tu padre, lastimó el corazón de tu hijo. ¿Cómo así? Si yo soy fiel y soy leal, tengo que ser fiel y leal a mi forma de pensar y no caminar conforme a la corriente. Si verdaderamente amo y si soy verdaderamente un discípulo de Jesús, ese froneo va a estar en mi vida. Ahora, si yo no soy afable en mi forma de hablar, en mi forma de conducirte, y lo primero que soy es que soy un infiel y leal, aunque sea cristiano, discípulo de Jesús, no estoy dando la talla.
Soy salvo, bendita misericordia por la sangre del Cordero, pero discípulo de Jesús no estoy dando la talla. Y tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos del Cristo de la gloria. Por lo tanto, el Señor hoy te dice: tienes que ser afable, tienes que ser fiel y tienes que ser leal en todos los aspectos de tu vida. ¿Sabe dónde muchas veces como cristianos faltamos en fidelidad? Vosotros, el pueblo todo. ¿Qué le dijo el Señor en Malaquías a su pueblo? Tú no puedes decir que eres discípulo de Jesús si eres una persona que le roba a Dios. Perdóneme que le tenga que decir esto, hermano, pero le tengo que edificar para que el día en el que suene el trompeta usted se vaya con él. Yo no quiero que usted se quede aquí después del trompetazo. ¿Qué se hizo? Fortaleza de Sión. Se fueron todos, solo se quedó el pastor. Ala, no te creo, sí, porque va a predicar en la otra tanda. Aleluya. No hay problema quedarse en la tribulación si vas a ser usado por la gloria de Dios. ¿Yeah? La iglesia se fue y el pastor ahí se quedó con la iglesia vacía. Gloria a Dios. Será cuestión de tiempo, Padre, que tu fidelidad mande gente para que todo aquel que necesite escuchar el mensaje de la salvación y que necesite saber que no hay camino de regreso al Padre sino a través de Cristo Jesús, escuche la palabra de la verdad. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Dios es bueno. Tercera actitud de un discípulo de Jesús. ¿Cómo vas con tu autoexamen? Cada uno examínese a sí mismo. Y si en algo hemos sido encontrados deficientes, debemos de ponerlo delante de Dios para corregirlo. Lucas capítulo 1 versículo 17. Tercera actitud que se encuentra, tercer froneo que se encuentra en un verdadero discípulo de Jesús. Hoy tenemos que examinarnos cada uno. Lucas 1:17, versión Las Américas. E irá delante de él en el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de ¿qué? De los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tercera actitud que se encuentra en un genuino discípulo de Jesús es actitud de justicia. Se mueve justamente y juzga correctamente conforme a la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida. Él camina en justicia. Cuando tiene que juzgar alguna situación, se inclina a lo que la palabra de Dios dice y no a sus intereses personales. Yo le explicaba a los hermanos en el primer servicio que hace un tiempo atrás a mí me tocó juzgar una situación como ministro, como sacerdote, porque como pastores Dios nos avala y nos permite el juzgar desde la perspectiva de discernir, separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, no andar juzgando la vida de la gente. A eso no nos mandaron. Pero como ministros en algunas oportunidades tenemos que decidir sobre situaciones y juzgar sobre situaciones para corregir circunstancias que se están dando. Y un día me recuerdo que platiqué con alguien y me dijo: molesto. Yo no entiendo cómo es Dios. ¿Por qué? Había tenido una contienda con alguien y me dijo: es que en esta contienda yo no entiendo por qué yo quedé en esta, o sea, la posición donde había quedado no era muy grata. Es decir, había salido perdiendo en la disputa. Yo no entiendo por qué yo estoy aquí, en el entendido que había sido la parte pagante, lo que no estaba bien. Y la persona con la que me paré, mira dónde está, me dijo. Yo no entiendo por qué fue así. Entonces yo le pregunté: ¿tú crees entonces que Dios es injusto? No, me dijo, pero yo no entiendo por qué esa persona quedó así y yo estoy aquí. En eso viene Dios y me habla y me dice: dile que mi justicia operó.
Le dije, pero Señor, ¿cómo le voy a decir que tu justicia operó si quedó mal para? Me dijo, que mi justicia opere no implica que las cosas van a salir como tú quieres. Porque muchas veces decimos Dios es justo cuando nos ven la fiesta bien, pero cuando las cosas no salen como yo quiero, Dios es injusto. Aunque no le digamos Dios es injusto, ¿verdad? Pero lo que estamos manifestando de las circunstancias, ¿cómo es posible que yo esté aquí y ella esté allá y yo esté aquí bien fregado y ella esté allá campante? ¿Dónde está la justicia de Dios? Ahí. Tú estás donde tienes que estar y ella está donde tiene que estar. En la contienda. Y tú tienes que saber, le dije, que cuando la justicia de Dios opera, aunque no sea a tu favor, sigue siendo justicia de Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios es injusto porque la cosa no salió como yo quería, o porque el que no quedó bien parado en la situación fui yo. Y cuando las cosas no operan a mi favor, pensamos que hay una injusticia operativa de parte de Dios. Pero déjeme decirle que Dios sabe por qué tiene a los sapos bajo las piedras. Porque muchas veces decimos Dios es justo cuando nos ven la fiesta bien, pero cuando las cosas no salen como yo quiero, Dios es injusto. Aunque no le digamos Dios es injusto, ¿verdad? Pero lo que estamos manifestando de las circunstancias, ¿cómo es posible que yo esté aquí y ella esté allá y yo esté aquí bien fregado y ella esté allá campante? ¿Dónde está la justicia de Dios? Ahí. Tú estás donde tienes que estar y ella está donde tiene que estar. En la contienda. Y tú tienes que saber, le dije, que cuando la justicia de Dios opera, aunque no sea a tu favor, sigue siendo justicia de Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios es injusto porque la cosa no salió como yo quería, o porque el que no quedó bien parado en la situación fui yo. Y cuando las cosas no operan a mi favor, pensamos que hay una injusticia operativa de parte de Dios. Pero déjeme decirle que Dios sabe por qué tiene a los sapos bajo las piedras. Pero la próxima vez que nosotros veamos algo y creamos que hemos sido afectados en un proceso de decisión y que posiblemente Dios esté siendo injusto tratándome de esta manera, consideremos, amado hermano, que la justicia de Dios no siempre va a operar a nuestro favor, pero va a operar justamente. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Es una característica de un genuino discípulo de Jesús, es que sus actitudes son justas en todo momento. Nunca coloca sus intereses personales, sino lo que coloca es la vertical del escrito está en toda decisión que toma. Si las cosas se vuelcan a mi favor, es justicia de Dios. Pero si se vuelca a favor de la otra persona, Señor, yo creo que ahí estás errando tú en tu justicia. Y eso no es así. Si dentro de la circunstancia yo salí mal parado, esa es justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre la justicia obra de la manera que yo considero, pero siempre opera en la justa medida de Dios hacia todos sus hijos. Esto entenderlo es difícil, hermano. Y más cuando el que ha quedado mal parado después de la situación es uno. Actitud número 3 de un verdadero hijo de Dios: es justo en todo lo que hace. Trata a su esposa justamente, trata a sus hijos justamente, trata a sus empleados justamente, trata a sus hermanos. Todo lo que se conduce con un nivel de justicia. ¿Por qué? Porque la actitud de un discípulo de Jesús
es justo. Le puedo hacer una pregunta. ¿Es justo usted en sus decisiones? Me acaban de dar unos mis centavitos de aumento y saque el manojo de billetes. Mira, hermano pastor, me bendijo Dios, gloria a Dios. A los 2 minutos aparece su chiquillo. Papá, calor, quiero un helado. Espérate, oso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como que es del banco, vamos. Fíjate vos que no tengo sencillo, solo purititos billetes de a 100, no te puedo dar. Le acaban de dar el aumento que tanto clamaba y pedía, y este mes le entró un poquito más de plata. Y le dice a su esposa: mira, mi amor, ay, ¿te recordás que no había ido al dentista a ponerme este diente? Porque no había habido dinero. Pero ahorita que ya te pagaron unos centavitos más, será, mi amor, que podré irme a poner mi pieza. Mira, son 500 quetzales y ahora te dieron un poquito más. Fíjate que no puedo, vos, no me alcanza, porque me tengo que ir a comprar mis 3 pares de zapatos. Porque como yo soy el que trabajo, me tengo que comprar 3 pares de zapatos nuevos. Así que tu diente lo vamos a esperar dentro de unos 6 meses. ¿Usted cree que Dios está operando en medio de esto? Uno sabe que la persona con la que está tratando es discípulo de Jesús, porque en todos sus tratos siempre opera con justicia delante de Dios. Mire, número 4, Filipenses capítulo 2 versículo 3. Cuarta evidencia de un genuino discípulo de Jesús. Note que el Señor Jesús, una de las instrucciones que da es: id y hacer discípulos de todas las naciones. Filipenses 2:3, cuarta actitud: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que ¿qué? Humilde. ¿Qué quiere decir la palabra humilde? Note por favor. La palabra humilde viene del latín humilis, que quiere decir humildad. Se habla de aquel que tiene humildad, o esto amplía un poquito más el concepto. Mira, Jenny, aquel que vive modestamente, es decir, carente de vanidad. ¿Me puedes buscar qué quiere decir la palabra vanidad en el diccionario, Saulito, por favor? Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Santo de la gloria, Cristo de la misericordia. Quiere decir que una persona con vanagloria cree que es la última Coca-Cola del desierto. No, si yo no predico, no hay revelación al pueblo. Si yo no ministro la alabanza, no va a fluir la gloria de Dios. Si yo no organizo el evento, las cosas no van a salir en orden. Vanidoso, esa no es la actitud de un discípulo de Jesús. Para aquellos que nos gusta entrar en los lugares, amado hermano, como que somos chompipos, ¿o sí? ¿Usted ha visto hermanos entrar y salir así de la iglesia? Necesitamos aprender humildad. Una persona vanagloriosa, una persona que tiene, mire, la Biblia dice que nadie tenga de sí una estima más grande de la que debe, ni tampoco una estima inferior a la que debe. Un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, es equilibrado en su humildad. Tú y yo tenemos que entender, amado hermano, que servimos a un Dios que es Padre de la humildad. Algo que tiene que desaparecer de nosotros, amado hermano, y esto suele suceder mucho
en aquellos que tenemos de alguna manera una aparición en el altar o presidimos a nivel de dirección algún equipo de trabajo. Teclado, al teclado, rápido, rápido al teclado. ¿Cómo así, hermano? Párense ya, ahorita se ponen a danzar. ¿Cómo así, hermano? ¿Sabe dónde se da ese tipo de pruebas? Usted quiere probar genuinamente la humildad de una persona, dele autoridad. Vení para acá, te voy a poner por cabeza. Nadie más en esta iglesia tiene autoridad excepto su pastor y al hermano Pedrito, que vamos a poner aquí de segundo. Así que todo, y de ahí que le ande a todo el mundo tronando los dedos. Cuando usted encuentra líderes en las iglesias que lo que les gusta es jefear más que servir, que le gusta andarle tronando el dedo a la gente para que haga en vez de servir. Mire, dice la Biblia que el Señor Jesús se sentó, tomó la toalla, pidió agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ministros que estamos en proceso de formación, cuando Dios te lleve a ti a presidir una congregación, no te lleva a la congregación a presidirla para que todo el mundo sea tu sirviente. A uno lo colocan a presidir una congregación para servirle a la congregación en todo lo que necesite. O sea, el estar aquí adelante no es ala, él es el pastor, es el que va adelante. Al contrario, hermano, él es el que nos tiene que servir y dar a todos por igual. Él es el hombre que Dios delegó para ayudarme, para ministrarme, para guiarme. No para que, mire, hermano, un pastor no está puesto en una iglesia para que sea una iglesia clientelar, que todo el mundo le tenga que estar sirviendo a él. Porque el perfil y la evidencia de un genuino discípulo, mire, cuando nosotros vemos ministerios donde en vez de haber pastor hay capataz, tú tienes que saber que ese no es el orden de Dios establecido por parte del Rey de Reyes. Porque la Biblia dice que el que quiera ser mayor, ¿qué? El que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué dice? Sirva al menor. Esta es una pirámide. A mí me gusta mucho la administración asiática, porque la administración de este pedazo del charco, de este otro lado occidental, la pirámide siempre reposa sobre los trabajadores. Y el que está hasta arriba, mire, los salarios más bajos en la parte más baja de la pirámide, los salarios más altos en la parte más alta de la pirámide. La administración asiática es inversa. ¿Sobre quién recae todo el peso de la compañía? Le dan vuelta a la pirámide y dice: los salarios más bajos tienen que estar en los directores más altos y el resto tiene que ser distribuido dentro de todas las clases trabajadoras. Y el que tiene que llevar aquí el peso no son los trabajadores, es el director. Entendido que el director es el CEO. En la iglesia es algo más o menos similar. El que quiera ser mayor, empiece limpiando baños. Pues sí, a mí me llama la atención cuando a veces me dicen: deme un tirito en el altar. Digo yo, ¿por qué mejor no te doy un tirito en los baños? Porque muchas veces falta humildad para poder recibir lo que viene de parte de Dios. Y creemos que lo que viene de parte de Dios nos trae para evidenciarnos delante del pueblo que somos los mejores. Pero la Biblia dice, amado hermano, que Él ve de lejos al altivo. Entonces, no nos podemos confundir si somos hijos de Dios. ¿Cuántos discípulos de Jesús sabemos en esta mañana, en esta casa? Una de tus características adicionales a las 3 vistas anteriormente se llama humildad. Si no hay humildad en ti o en mí, estoy siendo oveja, pero no discípulo. O sea, no le estoy diciendo que si no se cumple con eso usted se va a ir al infierno y que entonces dejó de ser hijo de Dios. No, es oveja. Pero la dimensión de discípulo todavía necesita alcanzarla. ¿Cómo? A través de la transformación y de la formación de parte de Dios en cada uno de nosotros.
Entonces, ¿qué es humilde? Carente de vanidad. ¿Quién es el vanidoso, amado hermano? La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento acerca de, creo, por favor corríjanme, un hermano que le gustaba tener preeminencia en todo. No sé si me puedas buscar en la Biblia, por favor, Walter. Es Diótrefes. La oposición de Diótrefes: yo he escrito, Juan, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre todos, ese no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas los apóstoles contra nosotros. Y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién es ese Diótrefes? ¿Cuál es la característica de Diótrefes? Él es el mejor en todo. Vamos a orar, Diótrefes. Vamos a dirigir alabanza, Diótrefes. Vamos a ir a evangelizar, Diótrefes. El pastor necesita quien lo sustituye en la prédica del miércoles, Diótrefes. ¿Y por qué tú? Porque nadie lo puede hacer, solo yo. Ah, qué humilde. Pregúntele a su hermano a la par de: ¿conoces a Diótrefes? Pregúntele. Diótrefes es el hermano que todas se las puede en la iglesia. Si hay que danzar y enseñarle pasos de danza a las hermanas, Diótrefes. Vamos a hacer un seminario de liberación. Necesitamos un expositor que traiga la palabra junto con el pastor. ¿Sabe quién? ¿Quién es Diótrefes? Es el que se siente mejor que todos los hermanos dentro de la iglesia. Cuando usted encuentra un hermano Diótrefes, a él le gusta estar metido en todo. Y regularmente Diótrefes es un punto de contacto para un espíritu jezabélico. Diótrefes está contraproducente al carácter de Cristo, porque una de las características de Diótrefes es la vanidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le gusta tener preeminencia sobre todos en todo. Entonces, mire, hermano, ser humilde, ser justo delante de Dios y con la gente que usted se relaciona son características que denotan a un genuino discípulo del Señor Jesús. Por más que digamos yo soy cristiano, si estas cosas no se muestran, no se evidencian en mi vida, yo puedo decir que soy Juan Camané y masco chicle, tengo chicas de a montón, tururú, pero mi testimonio no lo muestra. Mire, Filipenses 2:5, y con esto vamos a ir cerrando, amados hermanos. Haya pues en vosotros esta actitud, este froneo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, santo de la gloria, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo, amado hermano. Mire qué humildad. Se despojó de todo, Dios mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a hombre con forma de siervo. Quiere decir que la actitud de un genuino discípulo de Jesús es una actitud de siervo. Pastor, ¿y cómo es la actitud de un siervo? Es una actitud de santidad. Es una actitud de integridad. Es una actitud de respeto hacia las personas con las que se relaciona. Es una actitud de fe. Es un hombre que, aunque esté pasando problemas, sabe que la Biblia dice y tiene claro el concepto de la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un siervo es un hombre que siembra. Un siervo es un hombre que edifica. ¿Cuál es el froneo de un siervo?
Cada uno examínese a sí mismo, porque un genuino discípulo de Jesús, discípulo, que recuérdese que aunque los ladrones caminaron junto con el Señor Jesús, no fueron sus discípulos, y fueron con él hasta la cruz, tomaron su cruz y lo siguieron, fueron al Gólgota, hablaron con Jesús, pero ellos discípulos no eran. ¿Por qué? Porque en su vida no había manifiesta santidad, integridad, respeto, fe. No eran hombres que sembraban, no eran hombres que edificaran. Pregúntese usted mismo, ¿mí mismo? ¿Caminas en santidad? Ahí se responde usted solito. ¿Mí mismo? ¿Eres íntegro en tu forma de conducirte todos los días? ¿Mí mismo? ¿Respetas a la autoridad y respetas a tus hermanos? ¿Mí mismo? ¿Caminas con fe? O cuando los problemas se ponen difíciles, usted de los que tira la toalla y dice: ya no quiero saber nada del evangelio, mejor me voy de la iglesia. O usted de los que se levantan y dicen: dice la Biblia que no he visto al justo desamparado y no he visto a sus... Así que aunque esté pasando, aunque pase por valle de sombra y de muerte, ¿tú estás conmigo? Y le sigue lloviendo, pero usted no se despoja de su fe. Y le sigue lloviendo y se aferra a las promesas de Dios. Usted dice: Señor, tú eres el que me está formando. No entiendo nada, pero sé que reposo en las manos de un Dios que es Padre de misericordias. ¿Es un hombre sembrador usted en la obra de Dios? ¿Le gusta sembrar en la obra de Dios? Porque un froneo de un siervo es la siembra. El froneo de un siervo es la edificación. No anda metiendo discordias ni peleas entre los hermanos, ni hablando chismes ni murmuración para sembrar la división. Hemos entendido que se edifica en el espíritu, se construye en lo natural. Así que cuando habla de una actitud de edificación, no está hablando si construye edificios, casas, carros, sueldos, puntos. No, la edificación corresponde al espíritu. ¿Edificas en medio de la gente que te rodea? Hermano, está alta la talla de ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero tú deberás de recordar que dice la Biblia: toda cosa ayuda bien a los que conforme a su propósito hemos sido llevados delante de Él. Siembras edificación, siembras amor, eres un hombre afable delante de tus hermanos. Porque decir soy discípulo de Jesús es bien fácil. Soy discípulo de Jesús. Eso conlleva. Pero las evidencias, como le dijeron a Pedro: tú eres de ellos, ¿verdad? No, lo quiso negar. No, claro que eres de ellos, porque tú caminas como ellos, tú hablas como ellos, tú te conduces como ellos. Quiere decir que lo que evidencio habla más que lo que digo. Le puedo hacer una última pregunta y con esto vamos cerrando. 5 actitudes, hay más. Tenemos que pasar a la personalidad, pero eso ya no alcanzamos a verlo el día de hoy. Esta enseñanza está partida en 3 aspectos. 4, perdón, en los 4 iniciales. Solamente hemos visto el primero. Pero te puedo hacer una pregunta con mucho amor y con mucho respeto, pero quiero ser confrontativo para tu edificación. De estas 5 actitudes, vamos a regresar para recapitularlas. Actitud amigable, afable. Número 2, fiel
y leal en todos los aspectos de tu vida. Número 3, justo en la forma de conducirte y en la forma de actuar. Humilde. Y número 5, ¿cuál dijimos? La actitud de siervo, que conlleva a estas 6 manifestaciones. De las 5 delante de Dios, ¿cuántas estás ejercitando en tu vida espiritual? Porque yo quiero ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos anhelamos serlo? ¿Qué va a evidenciar que tú y yo lo seamos? Si mi actitud y mi forma de actuar no encaja con esto, puedo ser oveja, mas no discípulo. La dimensión de discípulo es una dimensión superlativa. A los discípulos el Señor los apartó y los llevó con Él. Yo quiero ser un discípulo, hermano. Pero para poder manifestar ser un discípulo, hermano Pedrito, tengo que dar esa talla. Me cuesta el hablar. Ser leal. ¿Cuánto he batallado? Me cuesta hacer, no sé. Pero estas 5 etapas deben de ser vividas en nuestro interior. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo sea formado en plenitud en la vida de cada uno de nosotros. De nada sirve decir soy cristiano, soy discípulo, si lo que evidencio habla diferente a lo que estoy hablando. Ponte en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.